Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Cuando pensamos en Juana de Arco, la mente pues vuela de inmediato a la armadura. Sí, a las batallas, los estandartes. Exacto. Vemos a la guerrera, a la santa, a la figura monumental. Pero hoy, los documentos que tenemos nos invitan a hacer una pausa y a preguntar, bueno, ¿quién era la niña antes de la guerra? Es que justo ahí, en esos detalles, en lo que parece pequeño, es donde se esconde la verdadera complejidad, ¿no? Del personaje y de su época. Totalmente. Y para explorar eso, hoy vamos a sumergirnos en un material que es fascinante. Visiones Virginis, las visiones de la doncella. No es un libro de historia, no es una crónica. No para nada. Son fragmentos del diario de conciencia de un clérigo escrito en 1456, años después de la muerte de Juana, durante la revisión de su juicio. Es una perspectiva súper íntima, llena de dudas. Muchísimas. Y nuestra misión aquí es, pues, desentrañar cómo un simple lugar, un viejo árbol que la gente llamaba el árbol de las hadas, se convirtió en el centro de todo un torbellino. Para Juana era un pilar de su fe. Y para sus jueces, una prueba irrefutable de herejía. Justo. Vamos a viajar a esa mentalidad donde lo sagrado y lo pagano no eran opuestos, sino, pues, vecinos que compartían el mismo prado. Y es un viaje que nos muestra cómo la historia oficial, la que queda en las actas, muy a menudo deja fuera las verdades más humanas. Lo que tenemos aquí es una voz que, en silencio, se atreve a contar esa otra parte. Pues empecemos por esa voz entonces. El autor es anónimo, un clérigo que escribe porque, como él mismo dice, su conciencia no halla reposo. ¿Qué frase? Me impactó, siento una obligación casi física de dejar por escrito las cosas que vio, las que oyó, cosas que no caben en los libros de audiencia. O sea, desde el inicio traza una línea. Claro, entre el registro oficial y la verdad humana que él presenció. Exacto. Y fíjate, su motivación es lo que hace este texto tan especial. No es un panfleto para defender o para atacar a Juana. Es un ejercicio de introspección. Él mismo se siente como atrapado en el dilema. Sí, se nota. Hay una frase suya que para mí es el corazón de todo, cuando habla del miedo de los sabios a aquello que no han aprendido en los libros. Esa es buenísima. Ahí está el choque de dos mundos. La teología de la institución rígida, académica, contra la fe del pueblo. Una fe vivida. Una fe que se nutre de la tierra, de las estaciones, ¿no? De las tradiciones, exacto. Claro, una fe que no necesita bibliotecas. Pero me pregunto, escribir esto, aunque fuera en un diario personal, ¿no era increíblemente riesgoso para él? Absolutamente. Era muy, muy peligroso. Digo, cuestionar, aunque sea para sí mismo, el veredicto de un tribunal eclesiástico. Claro, vivía en una época donde la ortodoxia era ley. Desviarse de ella podía tener consecuencias fatales. Poner en duda el proceso, sugerir que los jueces se equivocaron o peor, que fueron injustos, era casi coquetear con una acusación de herejía para él mismo. ¿Entonces el diario es su única protección? Es su única protección. Es un acto de valentía silenciosa, un intento de reconciliar su deber con la institución con lo que su corazón le decía que era la verdad. Y para anclar esa verdad, nos da una descripción de Juana que rompe por completo con el mito. A ver. Era Juana baja de cuerpo, de complexión fuerte, tostada por el sol como los labradores de su aldea. Órale. Con los ojos grandes, serios, que parecían más viejos que su edad. ¿Es una imagen tan real, tan de campo? Totalmente. La baja de la vitrina de la iglesia y la pone de pie, con los pies en la tierra. Oliendo a hierba mojada. Sí, esa descripción es una declaración de intenciones. La humaniza de golpe. No nos presenta a un ser etéreo, sino a una campesina, fuerte, resiliente. Y esa imagen tan terrenal es el puente perfecto para llevarnos al lugar clave. Don Bremi. Su aldea. Y esa descripción tan vívida me lleva de inmediato al lugar que la formó. El clérigo nos transporta a un prado junto a un río donde dice que la tierra en primavera se cubre de flores pequeñas que parecen estrellas caídas. ¡Qué poético! Precioso. Y justo en medio de ese prado, un árbol enorme, tan ancho que 4 hombres no se darían abasto para rodearlo. La gente del pueblo lo conocía como el árbol de las hadas. Ese árbol es un personaje más en la historia. Es el símbolo perfecto de esa Europa rural medieval, un lugar donde las capas de creencias se superponen. A ver, cuenta más de eso.
El clérigo investiga y cuenta que los más viejos del lugar recordaban que ese era un sitio de rituales precristianos. Iban ahí a pedir salud para sus enfermos o suerte en las cosechas. ¿Y esa costumbre había desaparecido para la época de Huala o la iglesia ya la había, pues, erradicado? Para nada. Y eso es lo fascinante. La práctica persistía, aunque de forma, digamos, cristianizada. ¿Cómo? El clérigo describe cómo en sus propios tiempos, las mujeres con algún familiar enfermo iban al árbol, daban 3 vueltas a su alrededor, rezando un Padre Nuestro. Ah, mira. Y al final dejaban atada una cinta de color en una rama como una ofrenda. Es un ejemplo perfecto de sincretismo religioso. Exacto. El ritual es pagano en su forma, pero la oración es cristiana. La iglesia no podía simplemente borrar siglos de tradición, así que a menudo, pues, hacía la vista gorda o intentaba reinterpretar estos lugares. Claro, les ponían una cruz cerca o algo así. Eso, o construían una capilla, pero la energía ancestral del lugar, la conexión de la gente con él, eso seguía intacto. Y es justo en ese cruce de caminos donde aparece Juana. En el juicio le preguntan directamente por el árbol, y su respuesta es de una honestidad que de verdad desarma. Sí, ella no lo niega. No, para nada. Admite que de niña iba con sus amigas, cuenta que tejían guirnaldas de flores para colgarlas en las ramas, que bailaban y cantaban, pero hace una aclaración que para ella lo cambiaba todo. Lo de la Virgen. Exacto. Dice que lo hacía por honrar a Nuestra Señora, no por las hadas. Y ese es el núcleo de todo el conflicto. Ella no ve la contradicción. Para Juana, una niña campesina del siglo XV, no hay un manual de teología que le diga esto es pagano, esto es ortodoxo. ¡Claro! Lo que ella ve es un lugar hermoso, especial, que la conecta con lo sagrado. Como bien observa el clérigo, estas eran mezclas de devoción y cuento antiguo, algo muy común. La experiencia de Juana es directa, es emocional. Totalmente. Ella misma lo dice en el juicio, que en ese lugar sentía paz en el corazón. No es una tesis doctoral, es un sentimiento. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque lo que para Juana era un acto de devoción infantil, simple, puro, sus jueces lo ven con otros ojos. Completamente distintos. El clérigo narra que, al oír la historia del árbol de las hadas, los jueces se miraron y movieron la cabeza. Para ellos fue un primer indicio de trato con espíritus engañadores. Sí, pero ¿no te parece que es un indicio demasiado conveniente? Uno se pregunta si de verdad les escandalizaba tanto una práctica popular tan extendida. O si solo buscaban algo, o si simplemente fue la primera pieza que encajaba en el rompecabezas que ya querían armar. El sincretismo popular era un blanco fácil, era algo tangible que podían usar para decir, ven, su inclinación a lo extraño, a lo no ortodoxo viene desde la infancia. O sea que, más allá del puro dogma, pudo haber también un elemento de miedo, un miedo a una espiritualidad que ellos no controlaban. Ahí está. Que no nacía en el púlpito, ni se aprendía en el catecismo, y sobre todo, una espiritualidad que venía de una mujer, joven, campesina. Creo que das en el clavo. El poder de la iglesia se basaba en ser el intermediario exclusivo entre Dios y los humanos. Juana, con sus voces, con su conexión directa que nacía en un prado, junto a un árbol sospechoso. Era una amenaza a ese monopolio. Ella no necesitaba a un obispo que le interpretara la voluntad de Dios, decía recibirla directamente. Para una estructura de poder masculina, jerárquica, una joven así no era solo una hereje en potencia. Era una anomalía. Era una anomalía que ponía en riesgo el orden establecido. El árbol fue la excusa perfecta para empezar a construir el caso en su contra. Y esa reacción de los jueces es lo que provoca la crisis interna en nuestro narrador, en el clérigo. Es brutalmente honesto. Dice que su alma se dividió. Se partió en dos. Por un lado, su formación, su deber de defender la pureza de la fe, pero por otro, un miedo profundo. Y lo expresa con una metáfora bellísima, el temor de que, por arrancar de raíz todo lo que huele antiguo, cortemos también ramas donde el cielo quiso posar alguna vez sus pájaros. Esa metáfora lo es todo. Resume el drama de una era. Es el miedo a que, en el afán por purificar, por crear una fe monolítica y controlable, se destruyan manifestaciones genuinas de lo divino que no encajan en el molde. Es una crítica sutil pero devastadora a sus colegas. Claro.
Él se da cuenta de que están juzgando el envoltorio, la costumbre popular, sin pararse a mirar la sinceridad del corazón que la practicaba. Y para darle más fuerza a esa idea de sinceridad, el clérigo recurre a los testimonios de la gente de Domremy. A los vecinos. Sí, contaban que cuando llegaban rumores de guerra, la veían mirar hacia el árbol como si aguardase una señal. ¡Qué imagen! Y su tía incluso relató haberla visto rezando junto a la fuente del árbol con una devoción tan intensa que los otros jóvenes se burlaban de ella. La llamaban la beata. Y esos testimonios son cruciales. Confirman la intuición del clérigo. Refuerzan su idea de que existen almas simples, que, sin saber latín ni teología, aprenden de la naturaleza a encontrar a Dios. Y él mismo admite su inquietud por las raíces paganas del lugar, no lo niega. No lo niega, pero al escuchar a la gente sencilla, no encuentra malicia, no encuentra un pacto con el diablo. Lo que percibe es un afecto limpio, lleno de miedo y esperanza mezclados. Es la fe del pueblo. Con todas sus imperfecciones y su belleza, en contraste con la fe de los doctores, tan pulcra y a veces tan fría. Esa diferencia nos lleva al clímax del diario, que no es el veredicto del tribunal, sino el de su propia conciencia. En que el árbol de las hadas quedara registrado como prueba principal contra Juana. Era la evidencia material, claro, la prueba de su herejía. Pero en su propio libro, que no es de tribunal sino de conciencia, el clérigo escribe su conclusión, una que lo absuelve a él de su duda y a Juana de la acusación. Dice que para ella el árbol fue más prado de oración que altar de superstición. ¡Qué frase tan potente! Es una absolución personal que se atreve a contradecir un veredicto formal. Y lo que sigue es aún más asombroso. ¿Qué es? Él no se queda en la defensa de Juana, sino que hace una reflexión casi sociológica sobre su entorno. No la culpa por mezclar creencias, lo entiende como el resultado natural de la confusión en que vive todo pueblo que ha recibido la fe sin olvidar del todo los cuentos de los abuelos. Es una visión de una empatía y una modernidad increíbles para su tiempo. Totalmente. Reconoce que la fe no cae del cielo en un vacío, sino que echa raíces en la tierra, en la memoria colectiva, en las historias contadas al calor del fuego. Y cuando uno piensa que ya no puede ser más profundo, cierra su diario con la imagen más poderosa de todas. Le da un giro completamente divino a la historia. Se atreve a imaginar la perspectiva de Dios. Uf. A veces pienso que el mismo Señor que hizo brotar la fuente junto al árbol miró a la niña que colgaba guirnaldas para la Virgen y viendo su corazón sencillo, se dijo: de esta tierra mezquina y de este árbol sospechoso sacaré rama nueva para Francia. Es un cierre magistral, es una inversión teológica total. El objeto de la sospecha, el árbol pagano, se convierte en la herramienta elegida por Dios. La tierra mezquina y el árbol sospechoso se vuelven la cuna de la salvación. Con esa frase, el clérigo no solo absuelve a Juana, sino que santifica el propio sincretismo. Sugiere que Dios no opera a través de la pureza doctrinal que buscan los jueces, sino a través de la fe sincera, sin importar cuán mezclada o imperfecta sea su expresión. Entonces, ¿qué nos dice este texto al final del día? Nos muestra, por un lado, el choque cultural y religioso que se vivía en esa Europa medieval, donde una institución como la Iglesia intentaba imponer un modelo único de fe sobre un tapiz riquísimo de creencias populares que se negaban a morir. ¿Pero hay algo más? Sí, y esto es lo más importante. Nos revela que dentro de esa misma institución no todo era un bloque monolítico. Había mentes como la de este clérigo, capaces de ver la sinceridad donde otros solo veían herejía. Le quita la armadura. Este diario le arranca a Juana la armadura del mito y la santidad de la estampita. La devuelve a su prado, a su gente, a su árbol. La hace humana. Y esa metáfora del clérigo sigue resonando. Él temía que por arrancar la superstición pudieran cortar ramas donde el cielo quiso posar sus pájaros. Una imagen muy poderosa. Eso nos deja una pregunta flotando en el aire. En nuestra propia época, tan enfocada en la verdad racional, en lo científicamente comprobable, ¿qué árboles de hadas podríamos estar talando sin siquiera darnos cuenta? ¿Qué formas de conocimiento, de sabiduría, de conexión con el mundo corremos el riesgo de perder para siempre simplemente porque no caben en nuestros libros?